Muy querido pueblo, vamos a continuar este maravilloso estudio del siervo que se humilló a sí mismo y vamos a ver que el carácter de siervo del Señor Jesucristo quedó demostrado por un acto de humildad que conmovió a sus discípulos y que luego usó como ejemplo para su ministerio recíproco, ya que, como él dijo, por ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso se encuentra en San Juan capítulo 13, versículo 15, lo que el Señor les había enseñado, dejando su propio ejemplo. El Señor quería que ellos también lo hagan de la misma forma. Y aquí la escena de San Juan capítulo 13 es el aposento alto, en el cual había sido preparada la última cena, la noche que Jesús fue traicionado. Y esa fue la última vez que los 12 discípulos se reunieron con el Señor Jesús. Durante 3 años y medio habían aprendido de Él y seguido sus pasos. Y en por lo menos 3 ocasiones les había dicho claramente que iba a dar su vida como rescate, que sufriría y moriría, y que luego partiría del mundo. Los discípulos lo amaban, pero estaban obsesionados con la función que esperaban desempeñar en posiciones de liderazgo, en un reino literal que creían había venido a establecer Cristo en esa época. Y es lo que muchas veces a ti, hermano, y a mí nos pasa, que nos obsesionamos con la tarea que tenemos que hacer acá en la tierra, que son posiciones de liderazgo. A muchos de nosotros el Señor nos usa para llevar a cabo tareas de liderazgo, pero nos olvidamos a qué había venido Cristo. Así como los discípulos estaban obsesionados en su función de cómo desempeñar lo que ellos tenían que hacer acá en la tierra, en ese reino literal que creían que habían venido a establecer Cristo en esa época. Y muchas veces a nosotros también nos pasa eso, hermanos. Sacamos la mirada de Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe, por ponerla en nuestros ministerios y por querer hacer lo mejor posible. Y es como así realmente tenemos que hacer las cosas, lo mejor. Tenemos que darle la excelencia a nuestro Dios, pero nunca olvidarnos de quién es el centro de todo, que es Jesucristo. Nunca olvidarnos a quién servimos y por qué servimos. Nunca olvidarnos de la gran tarea de amor que hizo Jesucristo acá en la tierra, el ejemplo. Y no pensar tanto en lo que nosotros estamos haciendo como seres humanos llenos de defectos, pero por la gran misericordia de nuestro Dios, es que podemos nosotros ejercer el liderazgo en las áreas que Dios nos usa y que Él ha elegido y nos ha puesto. Ahora, los discípulos estaban tan confundidos acerca del tiempo de la venida del reino mesiánico, o sea, del reino milenial, y del papel que jugarían en él, que aún al entrar en el aposento alto, estaban discutiendo acerca de quién de ellos era el más importante. Como por ejemplo lo vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículo 24. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Qué lejos estaban de lo que el Señor Jesucristo quería enseñarles. Y nuestra perspectiva de las cosas muchas veces están dirigidas a nosotros mismos, que constantemente procuramos ser siempre los primeros en recibir el beneficio. Eso es una característica humana y todos la tenemos. Siempre queremos ser los beneficiados y no los benefactores. Siempre nos gusta que la gente nos apoye y nos colaboren, pero nunca tenemos esa disposición de decir, a ver, ¿cómo puedo yo ayudar a mi hermano? A ver, qué pequeño granito de arena, porque a veces no es mucho lo que podemos hacer, pero a veces un pequeño granito de arena es algo en el pueblo, en el reino de Dios. Y nunca nos sintamos de menos porque hagamos pequeñas cosas, porque Dios valora las pequeñas cosas. Y aún así las pequeñas cosas que hacen nuestros hermanos a favor nuestras. Una actitud así, de pensar siempre de ser los primeros en recibir el beneficio, una actitud así carece de la mentalidad del siervo.
que se preocupa por satisfacer las necesidades del prójimo. Esa es la característica, esa es la mentalidad del siervo. Preocuparse por satisfacer las necesidades del prójimo. Y el Señor reprendió la disputa que tenían acerca de quién sería el más grande con las siguientes palabras. Ahí a continuación de lo que acabo de leer dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahí el Señor le tenía que recordar a los discípulos que Él estaba entre ellos como el que sirve y no como el servido. Y uno de los discípulos tomaron sus lugares alrededor de la mesa. Uno a uno lo fueron haciendo. Y evidentemente no había un esclavo doméstico a mano que hiciera el acostumbrado lavado de los pies de los visitantes, ya que en esa época era una costumbre lavarse los pies por las calles polvorientas de tierra y las sandalias que se usaban. Una vasija de barro con agua estaba cerca y también un lebrillo y una toalla. Pero ninguno de los discípulos tomó la iniciativa de hacer por los demás esa tarea. Estaban por encima de ese trabajo, destinado a los más humildes, pero Jesús no lo estaba. El apóstol Juan en el capítulo 13 nos dice que cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, sabía 4 cosas que hicieron de ese acto suyo lo más admirable. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Comencemos a analizarla. Primero, se nos dice que Él sabía que su hora había llegado. Ahí en San Juan capítulo 13, versículo 1. Él sabía que su hora había llegado. Es decir, el tiempo de su sufrimiento en la cruz y su partida de este mundo. Esa hora era un punto predeterminado en el tiempo, ya decidido desde antes de la fundación del mundo. Y el mundo había recibido al Salvador y pronto habría de crucificarlo. Después de producirse eso, Él iría al Padre. Juan mencionó varias veces que su hora no había venido todavía. Pero ahora, en vísperas de la crucifixión, su hora había llegado, la hora en que Él partiría de este mundo. Fíjense en que Él no estaba dejando el mundo, sino este mundo. Y para Él, este mundo era evidentemente un lugar terrible, lleno de los efectos del pecado. Ahora bien, pronto ya a partir de este mundo, por medio de la muerte, Jesús se humilló a sí mismo y lavó los pies de sus discípulos. Y en ese punto clave, estando cerca el fin, Él hizo lo que nosotros jamás habríamos hecho. Aceptó una posición de humildad y de esclavitud. Fíjense, hermanos, qué gracia tan grande mostró para el bien de nosotros. En segundo lugar, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así dice también el versículo 1 del capítulo 3 de San Juan. Sus discípulos fueron llamados los suyos, porque Él se gozaba en llamarlos como posición suya. Él sabía que eran hombres comunes y corrientes, que habían cometido muchos errores varias veces, y que los seguirían haciendo. Él sabía que Felipe no lo reconocería como Dios alrededor de aquella mesa, y eso lo podemos ver en San Juan capítulo 14, versículo 8 al 10, cuando dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Ahí teniendo a un Felipe que no reconocía a Dios. Luego tenemos a Pedro, que lo negaría esa misma noche. Luego Tomás dudaría de su resurrección y que todos lo abandonarían, huyendo antes de despuntar el día. Sin embargo, a pesar de saber todo eso, los amó hasta el fin, literalmente diciendo hasta lo sumo. Y a pesar de conocer sus fallas, se inclinó con amor y lavó los polvorientos pies de sus discípulos, tomando forma de siervo. Qué hermosa enseñanza, hermanos. Lavar los pies no es una actitud muy grata. Algunos quizás pudiera gustarle, pero lavar los pies sucios del prójimo no creo que sea grato. Pero sin embargo el Señor mostró ese gran amor hacia aquellos que acabamos de decir. Lo iban a negar, no creían que Jesucristo fuera Dios y que todos lo iban a dejar solo en el momento más difícil de su vida. Y sin embargo el amor estaba por encima de todas las fallas de sus discípulos. Él quería estar rodeado de personas y por eso eligió ese grupo de discípulos para que estuvieran en las buenas y en las malas, allí en una barquilla o quizás en un monte, en medio de las aguas turbulentas, o quizás descansando, o quizás pescando en las labores de todos los días, o quizás en el momento del descanso, como cuando Juan se recostó cerca de Jesucristo, o quizás en ese momento que a muchos nos gusta estar con los íntimos, con los hijos, con el esposo, la esposa, que es el momento de comer, la comunión. Ese era el momento que él amaba y por eso escogió esos que lo iban a seguir siempre. Pero aún así él sabía lo que iba a pasar con ellos. Conocía el corazón. Era Dios. Jesucristo era Dios. Pero aún así su gran amor lo llevó a lavarle los pies, ensuciados por la tierra de la caminata de todos los días. Y en tercer lugar, cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Eso lo vemos en el versículo 2 de San Juan, capítulo 13. Y Jesús sabía perfectamente que el traidor estaba sentado a la mesa. Podemos leerlo. Capítulo 13, versículo 21 dice: y habiendo dicho Jesús esto, vamos a leer el anterior. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu. Y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Él sabía que en lo más oscuro y recóndito de la mente de Judas ya había sido diseñado su plan de traición. Sin embargo, consciente de todo eso, el siervo modelo y amado se inclinó para tomar con sus manos y lavar los pies de Judas. Qué admirable ejemplo de lo que significa ser un siervo perfecto. Jesucristo ya sabía todo lo que pasaba y todo lo que iba a pasar por la mente de Judas, y que lo iba a traicionar. Con un beso lo iba a entregar. Lo hicieron con Jesucristo, con el siervo amado lo han hecho. ¿Y por qué nosotros hemos de recibir menos? Si Él fue nuestro modelo de amor y de perdón, lavándole los pies a su propio enemigo. Por último, los versículos 3 y 4 dicen: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Jesús estaba perfectamente consciente de su origen divino y de su gloria futura. Sabía que el Padre le había prometido autoridad sobre todas las cosas del universo. Sin embargo, el heredero de todas las cosas se humilló a sí mismo para hacer el trabajo de un esclavo. Como dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir, hermanos, que hubo también en Cristo Jesús. Por lo menos, hermanos, intentémoslo.
Porque yo sé que es difícil y a veces en la carne nos cuesta. Tener la actitud de un esclavo, hermano, cuesta. La hermosura de ese acto de humillación de sí mismo, de Cristo, lo describe a continuación Juan, cuando dice lo siguiente: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Estos actos constituyen una parábola de la obra de redención del siervo perfecto, tal como aparece descrito allí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, como acabamos de leer, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Abandonó su lugar al lado del Padre en el cielo, puso del lado el aspecto exterior de su gloria y tomó la forma de un esclavo. Vertió su sangre como ofrenda por el pecado y finalmente resucitó y se sentó a la diestra del Padre. ¿Cuántas veces, hermanos, vamos a tener que despojarnos de los títulos y ponernos en la actitud humilde de un siervo, de un esclavo, y empezar a hacer, quizás lo que decimos, no, eso no me corresponde, hacerlo, porque el siervo no puede quejarse, el siervo no puede decir, no, eso no quiero hacerlo, no, eso no me corresponde a mí. El siervo tiene que hacer aún hasta las tareas que no nos agradan hacer. Los discípulos, sin embargo, no vieron en eso una enseñanza. Todos ellos sentían en su corazón, sin duda alguna, que el Señor tenía que ser el último entre todos ellos, que debía hacer el trabajo de un esclavo doméstico. Y sin embargo, ninguno hizo nada para evitar que hiciera aquel trabajo. Quizás cada uno de ellos pensaba que debía ser otro de los 12 quien hiciera esa tarea. Jacobo pudo haberse preguntado por qué Andrés no había aceptado la tarea. Y quizás Andrés pudo haber pensado lo mismo con respecto a Jacobo. Mientras se hacían todas esas preguntas, Jesús simplemente y calladito allí continuaba lavando los pies de cada uno de ellos, hasta llegar a Pedro. Desconcertado por todo aquello y horrorizado por lo que el Señor estaba haciendo, Pedro no comprendió que el Señor jamás actuaba fuera de la dignidad de su posición. Y en otra ocasión, Pedro había censurado al Señor por hablar de la cruz. Y esa vez el Señor le recordó a Pedro que se estaba aliando con Satanás, porque no estaba poniendo su mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, como dice Marcos capítulo 8, versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí estaba reprendiéndolo a Pedro, el Señor Jesucristo. Y Pedro ahora dice bruscamente: Señor, ¿tú me lavas los pies? Allí en el versículo 6 del capítulo 13 de San Juan. ¿Por qué tiene el amo que servir al esclavo? Y la respuesta del Señor en el versículo 7 de este mismo capítulo 13 indicó que en ello había algo más que el lavado y la limpieza literal de los pies. Y le dice el Señor Jesucristo a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Más tarde Pedro había de aprender dos valiosas lecciones espirituales relacionadas con esa misma experiencia. Una de ellas fue una lección sobre la limpieza, cuando fue restaurado después de su triple negación del Señor. Y la otra fue una lección en cuanto a la humildad de servir, acerca de la cual escribió muchos años después. En 1 Pedro capítulo 5,
versículo 1 al 6 dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué cambio, hermanos, en este Pedro intrépido, en este Pedro que todo cuestionaba, rápido a hablar antes de pensar. Qué palabras tan profundas. Ya era anciano él, el tiempo había pasado y había aprendido. Ojalá que la vida nos cambie a todo, hermanos, que no sean tiempos y años vanos, que transitemos en los caminos del Señor, sino que vaya talando el Señor cada imperfección, cada desperfecto que hay en nuestra vida, para que seamos luego como Pedro. Pedro no reaccionó a las palabras de Jesús extendiendo los pies para ser lavados, sino que más bien los recogió y dijo en el versículo 8 de San Juan capítulo 13, no me lavarás los pies jamás. Pedro era evidentemente lo bastante humilde al sentir que Jesús no debía lavar sus pies, pero también lo bastante orgulloso al decirle al Señor lo que éste no debía hacer. Pedro enfáticamente declaró que Jesús nunca le lavaría los pies, pero unos minutos o segundos después tuvo que cambiar de opinión. El Señor amablemente le hizo notar a Pedro una de las grandes bendiciones del lavado de los pies, los beneficios de la limpieza espiritual. Le dice el Señor: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, le respondió el Señor Jesucristo a Pedro. El Señor estaba usando los pies sucios de Pedro como ilustración de una importante verdad espiritual. De la misma manera que esos pies necesitaban ser lavados por el esclavo doméstico porque estaban sucios, así también los creyentes espiritualmente contaminados por el mundo necesitan la limpieza. Y así como fue necesario que Pedro admitiera que sus pies estaban sucios y tenían que colocarlos en las manos del Señor para ser limpiados, también el creyente que ha pecado va al Señor y le confiesa sus pecados. Al Señor le confiesa sus pecados y recibe perdón y limpieza. Jesús le dijo a Pedro que si no le lavaba, no tendría parte con él. Y la palabra parte se refiere a la comunión diaria y al compañerismo con Cristo, no a la vida eterna. Es la misma palabra empleada cuando Jesús dijo a Marta que María había escogido la buena parte, porque María había preferido permanecer en la presencia de Cristo, mientras que Marta estaba ocupada con otras cosas. Y nuestra comunión, hermanos, nuestra comunión práctica con Cristo es tan frágil que el más pequeño de los pecados puede destruir esa hermosa y maravillosa comunión. Por eso es tan importante esa lección para cada uno de nosotros que estamos llamados a servirlo al Señor. Martín Lutero dijo que el diablo no les permite a los cristianos llegar al cielo con los pies siempre limpios. Y tenía razón, pero el compañerismo roto causado por los pies sucios puede ser restaurado, hermanos, por la limpieza que Cristo ofrece. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, si tú tienes
cosas que se han pegado a tu vida. Porque la suciedad de los pies es señal de que andamos en un mundo contaminado. Y así como llegamos a la casa y vieron que, por lo menos es mi costumbre poner esas alfombritas para limpiarse los pies y dejar la tierra de la calle en las alfombras. Y no entrar a casa con la tierra de la calle. Bueno, hermanos, eso es algo literal. Pero si nosotros vamos a lo espiritual, mientras andamos en este mundo, siempre algo se nos pega, hermanos. A todos. Algo de este mundo sucio, lleno de pecado, algo se nos pega. Por eso tenemos que ir a los pies de Jesucristo, quien es fiel y justo, para limpiarnos de todo pecado. Jesucristo es el que derramó la sangre en la cruz del Calvario, para Él limpiarte los pecados, y te puede limpiar de toda maldad. Cuando Pedro finalmente comenzó a darse cuenta de que el Señor estaba hablando de limpieza espiritual y comunión con Él, respondió con su característica impulsividad, porque Pedro algo lo caracterizaba y era ese carácter impulsivo. Por eso es que se equivocó tanto, porque él era intrépido, no pensaba, rápido estaba ahí discutiendo, estaba en las buenas o en las malas, cuando decía contigo iré, Señor, hasta la muerte. Pero ese carácter Pedro lo tuvo que cambiar, porque esa impulsividad es buena, pero hay que dejarla en las manos del Señor, para que sea buena para el reino del Señor, pero no para cometer tantos errores como cometió al principio Pedro. Y él respondió con esa característica impulsividad que tenía y dijo: Señor, si de lo que estás hablando es de comunión contigo, lava no solo mis pies, sino dame un baño completo. Eso lo dice el versículo 9 del capítulo 13. Báñame enteramente. Entonces el Señor le dice a Pedro que solo era necesario lavar sus pies y no todo su cuerpo. Versículo 10 del capítulo 13. El Señor Jesús empleó esa imagen de los baños públicos común en las ciudades de aquellos tiempos. Y después de bañarse, las personas iban a sus casas a través de calles polvorientas. No eran como nosotros que tenemos ahora en casa cada uno un baño. Se estilaba en las ciudades a ver un baño público. Entonces las personas pasaban, se bañaban y así se retiraban a sus hogares o a las visitas donde iban. Y cuando llegaban a casa o a las visitas se les debía lavar los pies, porque las calles no eran pavimentadas como en el presente. Entonces, al llegar a sus casas, era necesario que se lavaran los pies, porque se le había pegado todo el polvo de los caminos. Y también hacían eso cuando iban al mercado o visitaban a algún amigo. Y el baño era una sola vez, pero el lavado de los pies sucios era frecuentemente. La lección para Pedro y para nosotros es que él ya estaba lavado. O sea, era un creyente en Cristo, a quien se le habían perdonado todos los pecados. Y no necesitaba de un nuevo lavado. Como él decía, lávame todo el cuerpo. No era necesario. Lo que sí necesitaba era la limpieza de la contaminación del mundo. Y a eso se refiere lavar los pies. Si pecaba, no necesitaba salvación nuevamente, sino la renovación de la comunión con Dios, que es lo que se corta, hermanos, cuando pecamos. Cualquier sea el pecado, hermanos, se rompe la comunión con nuestro Dios. Entonces era importante que Pedro aprendiera eso desde ese momento, ya que dentro de pocas horas cometería el peor pecado de su vida al negar al Señor. Y aún al producirse este pecado de la triple negación, no necesitaba otro baño, otro lavado de salvación, hermanos, sino la limpieza y la restauración de la comunión con el Padre. Parte de esa historia no está escrita y parte sí lo está en San Juan capítulo 21. Toda ella, sin embargo, se basa en el hecho de que Cristo amó a Pedro hasta lo sumo, como dice el versículo 1. Esa provisión del lavado espiritual de los pies del cristiano es algo maravilloso, pues cuando pecamos podemos ir al Salvador para ser restaurados. Él usa el agua de la palabra para hacer eso, hermanos. Acuérdense en que la palabra de Dios purifica, la palabra de Dios nos limpia, nos lava, es como jabón de lavadores. Por eso es tan importante leer la palabra, hermanos, porque todos los días algo hacemos, todos los días, hermanos.
Si nos enojamos con el esposo, con la esposa, con los hijos, con un amigo, nos enojamos al manejar por la imprudencia de alguien que anda en la ruta indebidamente, y por ahí nos sale toda esa cosa mala que tenemos adentro. Algo, hermanos, se nos pega de este mundo. Y por eso es tan importante, para no romper esa comunión con nuestro Dios, es ir a la palabra de Dios que nos purifica. Y cuando estemos conscientes de haber hecho algo en contra de su voluntad, podemos ir inmediatamente a Él en confesión. Entonces, el siervo perfecto, Jesucristo, lleno de misericordia, lleva a cabo su obra de lavar nuestros pies. Y la comunión con Él se vuelve de nuevo una realidad presente. Si ya somos salvos, si el Señor ya nos ha limpiado de todos nuestros pecados, a diario, hermanos, pedirle perdón, porque siempre alguna ofensa, algún mal pensamiento, alguna envidia, alguna cosa que todos tenemos, hermanos, todos tenemos que pedirle perdón y pedirle al Señor: Señor, muéstrame, porque el otro día conversaba con una persona y me decía: yo no sé, yo no tengo pecado, no sé, lo único puede ser esto. Yo decía dentro de mí: cuánto te falta andar en esos caminos del Señor, que el Señor te haga ver. Y eso es lo mejor, hermanos, sentirnos mal en la presencia del Señor. Es el mejor camino, dejar así que nos lave el Señor los pies, ir a la palabra y que el Señor nos hable, que el Señor nos exhorte, que el Señor nos muestre qué es lo que está mal, y no creer que está todo bien. Como Pedro: no, ¿cómo el maestro me va a lavar los pies? Es necesario. Tenemos que restaurar la comunión con Jesucristo. No podemos ser siervos eficientes de Cristo si nuestros pies no son lavados. Uno de los 12, por supuesto, no experimentó jamás el lavado de la regeneración, y ese fue Judas. Y Jesús tiene cuidado en señalar ese hecho. Allí en San Juan capítulo 13, versículo 10 y 11, dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. De los versículos 12 al 17, el Señor les enseña otra importante lección con su representación en vivo de la parábola. Una lección directamente asociada con la enseñanza de cómo servir. Cuando hubo terminado su acto de servicio, tomó nuevamente su lugar en la mesa y comenzó a enseñar una lección a todos ellos. Su lección a Pedro había sido sobre la relación vertical del creyente con Él. Imagínate una cruz para que puedas entender esto. La relación vertical es la relación que va de la tierra al cielo, o sea, de la persona, del ser humano con Dios. Y ahora les está hablando de la relación horizontal. El madero que atraviesa, el madero que está verticalmente parado. Horizontal es el que lo atraviesa. Hombre, que es la relación de los discípulos entre sí. Y comienza con la pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Y sin esperar su respuesta le dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. Y ahí es donde el Señor le estaba haciendo ver la relación horizontal, hermanos. La relación entre nosotros ahora. Ya no hombre Dios, no hombre Jesucristo, sino ahora hombre. Por ejemplo, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús estaba diciendo en realidad: si yo, vuestro Señor y Maestro, he tomado el papel de un esclavo, entonces ustedes, que son mis siervos, deben estar dispuestos a ser siervos los unos de los otros. Y eso es lógico, pero es difícil de aceptar. Así es, hermanos. La lógica nos dice: sí, realmente tenemos que ser imagen y semejanza y seguir las pisadas de Jesucristo. Pero como dice un dicho vulgar, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es muy difícil servirnos los unos a los otros con el amor que lo hizo Jesucristo hacia nosotros.
La relación horizontal es la más difícil, hermanos. Los discípulos gozosamente habrían lavado los pies del maestro, pero él insiste en que ellos se sirvan entre sí. El punto aquí no es el servicio humilde, sino específicamente la limpieza de los pies sucios de los demás. Pablo se refiere a este ministerio en Gálatas capítulo 6, versículo 1, cuando dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y si un hermano es tomado en un pecado tal como cualquier hermano sea, la soberbia, el chisme, cualquiera sea o algún otro, los hermanos espirituales, actuando como verdaderos siervos, deben restaurarlo, estimándolo más importante que a sí mismo, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Deben lavar sus pies. ¿Cómo? Tomando el agua de la palabra de Dios, y amablemente tenemos que enseñar la palabra de Dios. Ese es el verdadero amor que podemos tener por el ser humano. La tendencia de la carne es hacer esto con severidad o con una actitud muchas veces de superioridad. Y solo siervos genuinos, que sean humildes, espirituales y sabios, mediante la acción del Santo Espíritu de Dios, son los que pueden restaurar a esas personas. Son aquellas que pueden llegar al corazón de la persona y enseñarle que sus vidas están desordenadas. Por supuesto, hay que pedirle gracia al Señor y humildad. Ese acto del Señor fue un servicio de abnegación, hermanos. Él estaba poniendo en práctica lo que había predicado, al decirle a sus discípulos que había venido para servir, no para ser servido, como Marcos 10:45. Ellos recordarían todos los días de su vida aquello que Él había hecho aquella noche. No se olvidarían nunca. Y 25 años más tarde, cuando Pedro escribió su primera epístola, en sus palabras está el mensaje del Maestro en cuanto al lavamiento de los pies, al exhortar a los ancianos de las iglesias a ser verdaderos ejemplos de la grey, como hemos leído recién, no teniendo señorío sobre los que estaban bajo su cuidado, sino humillándose bajo la poderosa mano de Dios. Pedro aprendió bien la lección. Y nosotros, hermanos, ¿no vamos a aprender la lección también del Maestro? ¿O vamos a seguir en esa actitud de aparente humildad, de soberbia o de impulsividad? ¿O vamos a ir al Maestro y vamos a dejar que nuestra relación sea vertical, donde Jesucristo tiene mucho que enseñar a nuestras vidas, donde Jesucristo tiene que restaurar nuestra comunión con Él? Pero nosotros tenemos que ir a sus pies, tenemos que ir en arrepentimiento, tenemos que confesarle nuestros pecados, tenemos que reconocernos pecadores, y luego vamos a estar aptos para poder ayudarnos los unos a los otros. Así como aprendió Pedro, y lo aprendió muy bien, porque él dijo que no teniendo señorío sobre los que estaban bajo su cuidado, sino humillándose bajo la poderosa mano de Dios. La lección del Salvador sobre el servicio termina con una bienaventuranza. Dice el versículo 17 de San Juan capítulo 13: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Al igual que las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, esa bienaventuranza de Dios viene como resultado de nuestra obediencia a Él. Dios tiene una bendición especial para el siervo humilde, para ese siervo que se rebaja a lavar los pies de sus consiervos. Como un hacedor de la palabra, será bendecido en lo que hace, como dice Santiago capítulo 1, versículo 22 y versículo 25. Es mucho el dolor innecesario que nos causamos al negarnos a humillarnos y a servir como lavadores de pies de los demás. Si consideramos tal servicio como algo que está por debajo de nuestra dignidad, nos estamos colocando, hermanos, por encima del Señor Jesucristo. Y Él les dijo a sus discípulos que el siervo no es mayor que su Señor, en el versículo 16 de San Juan capítulo 13. Y sus verdaderos siervos no deben horrorizarse de hacer lo que Él hizo.
Tenemos un caso de Diótrefes. No habría fracasado Diótrefes si hubiera obedecido las palabras de Jesús. Allí en San Juan, en Tercera de Juan, capítulo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y también se habrían evitado muchos capítulos tristes en la historia de la iglesia. Hay muchas oportunidades para el servicio del lavado de los pies. Tenemos todo el estímulo necesario del Señor Jesús mismo para hacerlo. En realidad, tenemos su mandamiento de hacerlo, porque no es una opción, no es una elección. Es un imperativo, es un mandamiento que Dios dejó, y todo lo que es mandamiento debe ser obedecido. Si de veras seguimos al Maestro por la senda humilde del servicio, hermanos, vamos a caminar entonces en la verdadera senda del humilde servicio. Y quiero cerrar este capítulo con una poesía sencilla de Washington Gladden que dice lo siguiente: oh Señor, permíteme caminar contigo en la humilde senda del servicio generoso. Dime tu secreto, permíteme llevar la presión del esfuerzo agotador y la preocupación de los cuidados. Ayúdame a conmover al frío de corazón mediante una clara y atractiva palabra de amor. Enséñame a poner freno a los pies rebeldes y a encaminarlos de regreso a las sendas del hogar.